Yo quería conversar con ustedes hoy y que ustedes también me comenten sobre la relación entre burguesía y que si hay alguien por ahí de la derecha que no crea que esto es terminología comunista, porque en todas las universidades de Estados Unidos, cuando se da clases de ciencias políticas o de dogmática o de lo que sea, siempre se menciona la palabra burguesía, es un término bastante aceptado por todos, menos por aquellos que viven en la ignorancia, ¿no? Decir burguesía no significa que yo sea un marxista que clasifica a la sociedad en clases antagónicas, ni en lucha, ni nada por el estilo. La burguesía existe y bueno, ¿qué ha pasado en esa supuesta lucha de clases según el marxismo? Pues que aparentemente la burguesía internacional ha ganado esa lucha y la clase obrera ha terminado derrotada por la burguesía y por el avance de las tecnologías. Los robots y todo tipo de aparatos tecnológicos han sustituido a los obreros. Los sindicatos ya no son gigantescas formaciones obreras, los sindicatos son pequeños y no funcionan en todas partes. Los contratos basura hacen que el obrero continuamente salte como un conejo de una empresa a otra y no le permite asociarse como se hacía tradicionalmente a su compañero de fábrica de toda una vida. Eso no sucede hoy en día, hay una enorme movilidad, sobre todo con vamos a decir, la globalización que permite empleos incluso fuera del territorio donde la persona, el obrero, en este caso, se siente intimidado, no se relaciona con la comunidad, a veces no domina ni la lengua. Esto hace que la clase obrera esté dividida, fragmentada y, bueno, yo creo que estamos obligados a hablar del Estado proletario o la dictadura del proletariado en aquellos países que después de la Revolución de Octubre intentaron ¿no? Transformar la sociedad capitalista en una sociedad comunista donde los obreros y el partido, esto es muy importante, estuvieran a la vanguardia. Lo que sucede es que en estas sociedades, especialmente en Polonia, el movimiento obrero, que era fundamentalmente católico, pues empezó a mirar al Estado y al partido como títeres de la Unión Soviética y no se sintió vinculado a ese Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que allí comienza el problema clásico de todos los sistemas de democracias populares, que es como se les conocía, o repúblicas populares, como se quiera llamar, pero no era como la Unión Soviética, que tenían partidos políticos que estaban más pendientes de la voluntad de Moscú que de los intereses del obrero nacional, ¿no? Y ya ustedes saben que el fantasma del nacionalsocialismo de Hitler y de otros fascistas que tomaron de aquí y de allá elementos del corporativismo, de los obreros, de los gremios, pues estaba ahí presente siempre sonándole a los oídos, al menos le sonaba más cerca de ellos que a nosotros en el siglo XXI, ¿no? Y en ese momento, pues ustedes saben que en Polonia, en el año 56, no había triunfado la revolución cubana todavía en Cuba. Y en el año 56 ya estaban los obreros de los astilleros, sobre todo. Aunque recuerden que el obrero se organiza sobre todo en las grandes fábricas donde hay grandes colectivos de trabajadores. Y en el año 56 comienzan los obreros polacos y ya ustedes han oído hablar finalmente del movimiento Solidaridad que tumbó el comunismo prácticamente en Polonia, en alianza con los intelectuales de toda una vida. Por eso los comunistas desconfían de los intelectuales, salieron al movimiento obrero o al sindicato Solidaridad. Finalmente sí lograron tener su sindicato. Las primeras luchas de los obreros contra el partido fue por tener sus propios sindicatos. Habían condiciones higiénicas asquerosas en las fábricas, en los astilleros, y los obreros no solamente querían mejoras salariales, sino querían, en el inicio, en el año 56, querían que la cartilla de alimentos, lo que se conoce en Cuba como la libreta de la bodega, pues querían que fuera ampliada, que ellos decían que pasaban hambre, no sé los detalles de la nutrición del obrero polaco, pero se quejaban mucho de las cartillas de alimentos, o sea, querían más alimentos y mejores salarios. ¿Quién fue el aliado de la clase obrera en contra del Partido Comunista en Polonia? Pues la Iglesia Católica. Y todos ustedes saben el papel del Papa Juan Pablo II en alianza con el movimiento Solidaridad
o el sindicato para destruir el sistema centralizado. Pero les recuerdo esto, desde inicios del 56 ya comenzaba este problema de los obreros que reclamaban tener consejos autónomos y que no fueran dirigidos por hombres puestos por el partido, que ellos veían distanciados de los problemas laborales del lugar específico, ¿no?, donde ellos trabajaban. Tenemos que ya en el 56 logran crearse, ya existen, no legales. Esto es muy importante porque hoy vemos en Cuba como hay movimientos y partidos políticos que existen ahí, como el de UNPACO, que no son legales, pero se toleran. Así mismo pasó en Polonia en el año 56, se toleraba que existieran los consejos obreros, y es muy difícil para un partido comunista que dice que quiere instalar el poder de los obreros, es muy difícil ir de frente, ¿no? Y por eso a menudo usaban los agitadores de la inteligencia polaca para distraer, para desviar, para encauzar el movimiento obrero independiente. Y ya en el 56 había 4.600 consejos obreros tolerados por el gobierno. ¿Qué pasa? ¿Y por qué pasó esto en Polonia en el 56 y no ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial? ¿No? En el 48, en el 40. ¿Por qué viene a ocurrir en el 56? Pues porque Stalin muere en el 53. Recuerden, Stalin muere un año después de que Fulgencio Batista dé el golpe de Estado en Cuba, que lo dio en el 52. En el 53 muere Stalin y en el 56, 3 años después, producto del revisionismo, del cuestionamiento del papel de Stalin, de las denuncias de Khrushchev sobre los horrores de los campos de trabajo de Stalin, los crímenes, los asesinatos a disidentes, las torturas a disidentes, pues todo eso sale a la luz, es inevitable, por mucho que tratara de ocultarlo Khrushchev, sale a la luz y llega a Polonia. En Polonia se sabe ya que hay gente que está en prisión domiciliaria, vamos a decir, en un plan pijama o algo así, que Stalin, por la voluntad de Stalin, no quería que estuvieran al frente del movimiento obrero en Polonia, ni del Partido Comunista. Y tenemos a Gomulka. Gomulka es un hombre que cuando muere Stalin está preso en su propia casa, vestido de pijama, vestido de civil, pero no puede salir de su casa. Es una prisión domiciliaria la que Gomulka sufre. ¿Y qué pasa? Que cuando muere Stalin y se producen los disturbios del 56, pues el partido astutamente toma la decisión de poner a Gomulka como primer secretario del Partido Comunista en Polonia. Wow, de disidente a primer secretario. Creo que fue muy pragmática la decisión del Partido Comunista Polaco y retrasa la revolución obrera en contra del comunismo en Polonia. Revolución obrera en contra del comunismo porque son unas masas obreras totalmente católicas, gente con ideas incluso muy particulares acerca de los gremios de la Edad Media y eso, gente que ve el problema obrero desde otra perspectiva, un poco distanciada, ¿no?, de la perspectiva marxista. ¿Qué pasa? ¿Cómo el partido empieza a resolver esto? Primero, mata a 300 obreros en una protesta en el 57. Luego, hasta el año 70, que es que empieza a legalizarse toda la existencia, ¿no?, de sindicatos independientes, pues en todo ese proceso el partido trató de infiltrar agitadores dentro del movimiento obrero y en el 57, repito, los militares, luego de que los provocadores infiltrados en el movimiento obrero hicieron disturbios, pues los militares dispararon y mataron a 300 obreros, más o menos. Estas cosas pueden ser 250, pueden ser 350. Son números que por razones políticas, ya ustedes saben, no nos llegan. Pero sin lugar a dudas, murieron cientos de obreros a los cuales le disparó el servicio secreto y el ejército sirviendo a Moscú dentro de Polonia. Entonces, bueno, a partir de ahí es inevitable, después de los muertos, comienza la narrativa de que el Partido Comunista Polaco no está con los obreros. Y bueno, el Partido Comunista y el gobierno polaco logran resolver esto temporalmente durante muchos años, bastante, hasta los años 70 logran pedir préstamos a países capitalistas. Esto es típico de los partidos comunistas. Piden préstamos para, obviamente, cuando ellos van a la banca internacional, no dicen esto es para sobornar a los obreros y que no hagan una revolución obrera de derechas. Entonces, ¿qué hacen? Pues van y le piden dinero para reconstruir la fábrica, para reparar, inversiones. Piden invertir el dinero y piden dinero prestado a bancos occidentales que se los dan. El mundo occidental le presta dinero al gobierno polaco comunista y con ese dinero pues compran juguetes para los niños, compran ayudas, compran todo tipo de alimentos y van retrasando la revolución obrera de derecha hasta que finalmente se acabó el dinero, porque no se activaron jamás las fuerzas productivas dentro del país. Y esto Cuba, que tiene un modelo socialista, debería tomarlo en cuenta.
cómo se retrasa un problema de ese tipo, porque siempre es triste que obreros maten a obreros, porque en definitiva no había en esa época todavía millonarios dentro del Partido Comunista. Eso solo sucedió después de los 80, sobre todo en la Unión Soviética, que usted ve a personas que son puestas por el partido en el comercio exterior, que ya empiezan a acumular grandes fortunas porque se elimina el tope salarial que era típico de las dictaduras del proletariado y que cuando empieza a institucionalizarse, vamos a decir así, la constitución de tipo socialista, pues se permite ya que los salarios, que usted pueda tener una cuenta bancaria sin límites, y ahí comienza ya el burgués, que siempre existió, el burgués, recuerden que en el mundo comunista el burgués sobrevive infiltrándose en la burocracia estatal, que permite al principio el trueque y el trueque intercambio de beneficios y privilegios, como si tuviéramos la Edad Media, y finalmente se logra, al eliminarse el tope salarial, se logra que los jerarcas del partido tengan mansiones, restaurantes, negocios de todo tipo, incluso medios de producción casi privados pequeños, porque esto es poco a poco, y así se cayó el comunismo en el mundo oriental. Ahora, Cuba, ya ustedes me dirán, ¿qué tiene de relación esto con Cuba y con esta clase obrera mundial que se ha esfumado por el avance de las tecnologías? Hoy no tenemos clase obrera en el mundo y la poca, chiquita, raquítica clase obrera que tenemos en el mundo, pues es de derechas. Por eso que los socialistas en todas partes apelan a otras causas animalistas, feministas o a favor de los inmigrantes, que en definitiva siempre son de derecha. Los inmigrantes suelen ser más de derecha que los propios trabajadores autóctonos. Esto es increíble. Y nosotros lo vemos en Miami, donde los trabajadores que vienen de Cuba, pobres, vienen y lo primero que hacen es de preguntar dónde está el discurso de derecha para apropiarse de ese discurso y se convierten en republicanos, trumpistas, derechistas. Es una actitud antropológica que habría que estudiar desde un análisis psicológico incluso, porque el obrero pobre que emigra no le sirve a los socialistas tampoco y viene a las sociedades opulentas de Occidente y decide ser o aspirar a ser de la clase explotadora, de la clase, según el marxismo, de la clase burguesa, ¿no? Todos quieren ser burgueses, pero no hay cama para tanta gente y esa es la situación que tenemos psicológica y antropológica en Cuba. Lo de los obreros no, porque en Cuba no tenemos una gran clase obrera. Ya saben ustedes que la revolución cubana fue una revolución casi campesina. De hecho, la primera ley no era de reforma laboral de ningún tipo, era una ley de reforma agraria, ¿no? La ley de reforma agraria, pues obviamente no era para los obreros de las fábricas, de las ciudades cubanas, era para los campesinos. Fue una revolución de tipo agraria que luego llega a la ciudad y establece por medidas de excepción y acoso en la política exterior de Estados Unidos, toman el camino del socialismo, pero aún así no fue una sociedad dominada, ¿no?, por la clase industrial, por la clase obrera, quiero decir, de las industrias. En Cuba lo que sí tenemos es una disidencia de origen, vamos a decir, intelectual, que tiene un discurso liberal y que nunca ha logrado, lo que sí se logró en Polonia, la disidencia logra unir catolicismo, intelectuales y clase obrera, porque finalmente los obreros, y el nombre lo dice todo, solidaridad, expandieron la solidaridad, no se quedaron en los astilleros, porque jamás hubieran logrado el triunfo si no hubieran logrado una alianza con otros sectores sociales, ¿verdad? Entonces en Polonia lo logran con la Iglesia Católica, y el Papa Juan Pablo II fue muy activo en la etapa final, y con el grupo, el gremio de los intelectuales, de los pensadores. Así lograron los obreros polacos destruir el comunismo y finalmente con la llegada del liberalismo, pues muchos de ellos perdieron también los privilegios que da una sociedad socialista a la clase obrera. Pero bueno, todo esto ha quedado en el pasado, estamos hablando del siglo XX, y hoy en día, ¿qué tenemos? Una clase obrera en el mundo muy debilitada, muy fragmentada, y en Cuba una revolución que trata de institucionalizarse, y ahí tenemos la nueva constitución que incluso establece la habeas corpus, que es un derecho liberal burgués, la habeas corpus, el derecho a estar rápido en la presencia de un juez para que los interrogatorios no te debiliten o no logren sobornarte y cosas así. O sea, en Cuba tenemos elementos reformistas que pueden haber retrasado algún conflicto con los trabajadores, porque les repito, los trabajadores no son incondicionalmente servidores del pensamiento de izquierda. Como en el caso de Polonia, puede ser que los trabajadores se conviertan en elementos de derecha completamente. Y el sentimiento general de las izquierdas en el mundo, sobre todo en Europa, el sentimiento general es que si no buscan sujetos revolucionarios
en las minorías sexuales, en los inmigrantes y en todo tipo de personas minoritarias que se agrupan en pequeños gremios, si no buscan eso para nutrir sus filas de izquierda o progresistas, pues no van a encontrar en la clase obrera. Y ahí estuvo en la revolución del 68 en Francia, se notó sobre todo que cuando los estudiantes que estaban inquietos querían hacer una revolución social de tipo liberal, cuando tocaron a las fábricas, pues los obreros no se sumaron, eran obreros conservadores. ¿Qué les parece? Obreros conservadores en Francia, en el disturbio del 68. Posible la reconciliación, parece ya algo que se ha machacado, ¿no? A la política hay que llegar leído. Hay que llegar leído, por eso que si la reconciliación es a partir de la cultura política que se tiene, pues va a ser muy difícil para los cubanos, porque los cubanos estamos muy educados, pero en cultura política tenemos cierta adolescencia producto de nuestra historia que ha sido tan particular. Hoy somos pocos, porque me imagino que, número uno, es domingo, algunos están en la cama, o desayunándose tranquilamente, disfrutando del día de descanso en nuestra cultura occidental, que es el domingo. Esto no fue siempre así en todas las culturas, pero en la nuestra sí. Y la noticia de hoy es que hay una marcha de cubanos en Washington y están pidiendo porque se suspenda el embargo, bloqueo. Yo le digo bloqueo porque así lo plantea Cuba en Naciones Unidas y así lo aprueba o lo desaprueba la comunidad internacional. Son siempre Israel y Estados Unidos quienes están en contra. Entonces, oficialmente, en ese documento que se plantea en la comunidad internacional se dice bloqueo. Y la gente, los estados, ¿no? Apoyan esa ley o esa, vamos a decir, denuncia con ese nombre, con bloqueo, no con embargo ni nada de eso. Pero literalmente hablando, desde Estados Unidos se conoce como embargo, ¿no? Ustedes saben que Joel está por aquí, menos mal que tenemos algunos de los tradicionales visitantes. A mí siempre el domingo no todo el mundo tiene las mismas rutinas. Yo creo que a la política sí hay que llegar leído, hay que llegar aprendido a la política, no se puede improvisar, pero ya les digo, tenemos una costumbre ya heredada del pasado de involucrarnos solo emocionalmente y en grupo. Somos un pueblo con bastante sentido gregario. Eso no está mal para otras cosas, pero en la política es peligroso porque puede ser usado por los populistas, puede ser usado por los que arengan a la masa para hacer actos de repudio contra minorías. Y que yo sepa, hasta ahora hemos tenido bastante proyectos en Cuba de tipo colectivista, marxista. Hemos tenido también agitación política de la masa convocada por Fidel Castro durante muchos años y luego tratada de heredar por los políticos que quedaron, porque Fidel Castro se marchó en contra de su voluntad. Nadie se va voluntariamente de este mundo social, y en el mundo de la política me imagino que se le coge también cariño cuando llevas tantos años en el poder como Fidel Castro, ¿no? Me imagino que él lo pasó generalmente bien, creo que disfrutó su proyecto. Habría que preguntarle a los 11 millones de cubanos si llegaron a disfrutar. Cuando Fidel Castro comienza, habían menos cubanos. Eso es una realidad. Fidel Castro se topó un país con 6 y pico de millones y al morir, como que la patria parió mucha gente que estuvo subordinada a su voluntad, pero no dominada totalmente en contra de la voluntad colectiva, porque la verdad es que Fidel Castro sí ganó, y perdón por regresar un poquito para atrás, sí ganó muchos corazones con 3 importantes medidas, digo yo. Una es la reforma agraria. Esa es una medida que resolvió un problema pendiente. Incluso Estados Unidos sabía que estaba pendiente la reforma agraria, no solo en Cuba, sino en América Latina. Fidel Castro y sus masas que lo apoyaban, pues acabó con el latifundio. Así que la reforma agraria es fundamental para la felicidad de muchos jornaleros sin tierra, campesinos, ya saben ustedes, que la pasaban mal, pero que al mismo tiempo eran la base de la enorme eficiencia de la zafra azucarera. Esa masa grande de campesinos sin tierra era la matriz, el origen, ¿no?, de la fuerza productiva y rentable de la zafra
cubana, que era la que sostenía en definitiva todo el aparato, incluso el de Batista, de beneficencia, ayuda a los pobres, lo sacaba de los impuestos del azúcar. Así que esa gran masa de campesinos quedó contenta. Luego hace la reforma agraria, la agraria no, la urbana en las ciudades, y la gente muy contenta de no tener que pagar alquileres en un país donde el desempleo era crónico, ¿no? Un enorme desempleo. Eso también, sumado a la avanzada moral bonita de ir contra los casinos y los prostíbulos, cerró los prostíbulos y le dio una esperanza de vida digna a muchas mujeres que se convirtieron automáticamente en mujeres muy decentes, muy correctas y muy felices de ser enfermeras o maestras o cualquier oficio que el Estado socialista empezó a tratar de crear a la fuerza. Hizo muy bien porque creó el empleo total, el empleo total. Lógico, ese enorme igualitarismo que Fidel planteó y los revolucionarios pues trajo después ineficiencia productiva, porque lamentablemente nuestra especie solo funciona bien en economía cuando hay desigualdades. Se supone que no sean muy grandes, pero si hay desigualdades hay producción, hay producción de riquezas, ¿no? Cuando se iguala demasiado una sociedad, pues no hay movilidad, la gente no se mueve, no sale a trabajar y se malcría también la fuerza productiva, eso bajó la eficiencia. Y más otros errores que no quiero entrar en detalle hoy. Creo que la reforma agraria, la reforma urbana y también cierto miedo, ¿no? Porque no solamente, y eso lo aconsejaba Maquiavelo, que no te... Es bueno que te amen, pero si te temen es mejor, es más recomendable que te teman. Y la gente sí, no todas, estoy hablando que la mayoría de la gente estaba satisfecha con Fidel Castro y se hacía ilusiones, pero había un grupo de personas que también temía, ¿no? Y cada vez empezaron a temer más hasta que desaparecieron los paredones de fusilamiento. No hubiera sido posible estas protestas que ustedes ven en Cuba, es porque en Cuba ya el poder no mata al adversario político, no lo mata. Cuando yo caí preso por razones políticas, se fusilaba. De hecho, a mí me estaban pidiendo fusilamiento y mi familia y yo lo sufrimos. O sea, era una época donde daba miedo salir a la calle. De hecho, había que estar escondido, había que estar clandestino. Y incluso para hablar había que hablar bajito. Todos los cubanos de mi generación saben que nuestros mayores o la gente que bien no quería, cuando decíamos algo políticamente incorrecto, nos decían, baja la voz que te van a oír, baja la voz. O sea, en Cuba se tenía miedo a tener expresiones no políticamente correctas, ¿no? Era un estado de miedo, pero también de apoyo popular. Así que todas esas cosas combinadas, reforma agraria, reforma urbana, el miedo, la persecución a los chivatos. Recordemos que en 1959 Fidel Castro, en un discurso muy populista y para ir introduciendo ese miedo y esa lucha de clase dentro de una sociedad que era de choteo, de relativismo moral, pues en esa sociedad Fidel Castro empieza a decir en el 59 que viene duro contra los chivatos. Recuerden que el chivato, el 33, el chivato es un personaje de nuestra identidad cultural, es un personaje de toda una vida, es como el borracho del barrio. El borracho de barrio, siempre había un loco, un borracho o un chivato. Entonces, el chivato no es creación de la revolución. La revolución institucionaliza, le da un poco más de dignidad a la chivatería, crea los comités de vecinos, de vigilancia al delito y a la contrarrevolución. Y entonces le da cierta dignidad, categoría de Estado casi, categoría de Estado. Formó parte del Estado. Porque una cosa es Estado y gobierno. En el gobierno estaban los de siempre y para siempre. No había cambio, Fidel Castro siempre en el gobierno, el Estado siempre, y como parte del Estado, esa vamos a decir, institucionalización de la chivatería. Pero el chivato, antes de la revolución, conocido por el 33, le pagaban $33 por ser informante en el barrio. Lo mismo te denunciaba a alguien que quería poner una bomba, que alguien quería hacer sindicatos, para luchar contra el capital, o te denunciaba a alguien que jugaba a la bolita, porque la bolita era perseguida, incluso bajo Batista hubo bastante persecución a la bolita en los barrios cubanos. Entonces el chivato tenía múltiples funciones dentro del crimen y dentro del informante tenía también funciones dentro de la vigilancia política, sin lugar a dudas, sobre todo cuando Batista empieza a hacer la guerra a los comunistas, porque antes más bien era amigo del comunista Batista. Bueno, la verdad es que Fidel Castro dice en ese discurso del 59, creo que fue en Guantánamo, lo tengo por ahí escrito, porque él lo dijo, se grabó y se escribió después, posteriormente, y por eso llega a nosotros el texto, ¿no? Con algunas partes que, curiosamente, donde más era importante escuchar, pues se borra el audio, pero se logra saber, por ejemplo, que Fidel aseguró ese día, que es el discurso, aseguró que los chivatos
que todo el mundo supiera, pues se iban a ser matados, iban a ser fusilados los chivatos. Y todos sabemos en el caso de Marquito cómo fusilan a un señor porque todas las evidencias decían que él era el que había chivateado a un grupo de revolucionarios y que eso terminó en muerte. Bueno, pero él fue ejecutado y ejecutado por un delito que cometió en una época donde no había pena de muerte por eso. Ejecutado por un delito que cometió siendo menor de edad. Él es ejecutado siendo mayor, pero el delito lo había cometido en una etapa donde él no era totalmente responsable como ciudadano. Entonces, esa guerra contra el chivato sí dio miedo porque estaba en todos los barrios había chivato. Y entonces Fidel Castro dice, bueno, el chivato que no tengamos todas las pruebas para fusilarlo, le vamos a condenar a 30 años. Fíjense ustedes, 30 años de trabajo forzado. Así dice, literalmente. Después lo voy a buscar, no dice así literalmente, pero dice palabras literales, trabajo forzado, 30 años. Dice que para que pague, para que sufra, porque si matamos al chivato, le estamos haciendo un favor. Ahora, yo me imagino que el discurso, tengo que escudriñar bien a ver si de verdad estos chivatos de barrio cumplieron los 30 años de trabajo esclavo, ¿no? Forzado. En prisiones, trabajo forzado en prisiones. No sé el detalle de cómo se aplicó. A lo mejor fue un discurso populista para ganar el amor y el odio, y ir manejando ese clima de terror que permitió crear ciertas instituciones que sí surgen en el medio, por eso son malas instituciones, porque surgen en el medio de una situación de inestabilidad política. Hoy quiero hablar si es posible la reconciliación y por eso estoy hablando de estas raíces de nuestros problemas. Luego, y ustedes saben que la mayoría del pueblo cubano, por miedo, amor o por ilusión de futuro, gritaba viva Fidel, y eso lo viví yo en Camagüey, que es una de las ciudades más conservadoras de la isla y de mayor tradición, vamos a decir, contrarrevolucionaria, Camagüey. Allí, y dale Juana con su hermana, yo el Vengador no vengas, chivato, no revolucionario que cuida a su patria rey. Bueno, el Vengador no tiene un nombre personal, yo nunca he visto a nadie que se llame el Vengador. Además, un nombre un poquito radical, ¿no les parece? Aquí no hay nada que vengar. Aquí no hay nada, no estamos en la época del ojo por ojo, ni diente por diente. Estamos tratando de pensar, Vengador. No perturbe, no moleste, ni deje la imaginación esa malvada que tienes. Déjala, mejor dicho, déjala aparte, porque estamos tratando de entender por qué ahora todo el mundo en Miami, todos esos jóvenes de la revolución dicen intervención. Entonces, Vengador, vamos a hablar del fracaso ideológico de la revolución cubana. Cómo desde el punto de vista pedagógico no logra inculcar un valor universal, vigoroso, firme, coherente, sino que, y ya ustedes vieron una señora, no sé si lo han visto, voy a traerla después por acá, un video de una señora que dice, está gritando, abajo Díaz-Canel, abajo la revolución, viva la revolución, abajo. Se pudiera, yo quisiera preguntarle, por fin, ¿cuál de las dos? Viva la revolución, abajo. Es que ella tiene ese chip en la cabeza. Ella tiene el chip de sumarse a la masa, gritar contra minorías y abusar de lo que ella cree que en ese momento están en una posición de debilidad, o sea, que son vulnerables, ¿no? Que podemos ir contra eso porque son los pocos. Y hay un viejo proverbio y está en la Biblia hebrea, pero está también en las tradiciones de los pueblos del Mediterráneo, de no te sumes a la turba, no te sumes a la mayoría, ¿no? Para hacer el mal. Hay que tener cuidado con esto porque nuestro pueblo tiene ese vicio. Tiene virtudes y tiene vicios. El demagogo solo habla de las virtudes y manipula y se convierte en un sofista. Y el que no le importa nada y el irresponsable, que se va al exilio y que se da el gusto de decir lo que piensa, dice, yo nada más que veo defectos. Y mentira, siempre hay virtudes. El pueblo cubano, lo malo es que cuando cae en manos de dictadores, entonces ensalza los defectos y le llama a esos defectos virtud. El pueblo maltratando a minorías le llamó virtud. El pueblo revolucionario en las calles. Por eso se equivoca Díaz-Canel cuando, sin contar con el número de gente apoyadora que tenía Fidel Castro, le dice a la gente salga a la calle y prácticamente convoca a una guerra civil. Bueno, no guerra civil, a una lucha civil. Díaz-Canel no convocó una guerra civil porque no hay armas para que se produzca esa guerra, pero sí convocó a una lucha civil, o sea, convocó al odio, convocó al rencor, convocó a la no reconciliación, y eso es lamentable. Es lamentable porque no estamos para guerras entre nosotros cuando hay una pandemia que está destruyendo el sistema mundo por completo, lo está destruyendo. No nos estamos librando del COVID. La Florida es el estado que más tiene ahora COVID, del último, del más contagioso.
Y lo de Cuba no para. Cada día hay más muertos, más hospitalizados. Hay personas grabando, no me parece de buen gusto, grabando a sus parientes para decir abajo la dictadura, abajo el comunismo. Gente que posiblemente adoraba a Fidel Castro. Y sé que están pasando por un momento malo y que hay que echarle la culpa a alguien. Si pudieran crucificar a alguien para redimir el mundo, lo harían. El ser humano, cada vez que ha podido a quemar a un culpable real o imaginario en el medio de la plaza, lo ha hecho. El ser humano tiene que tener cuidado porque a menudo no le mueve la razón, no le mueve el raciocinio, le mueve los impulsos bajos, y el miedo que es un mal consejero. Y yo me pregunto si van a surgir nuevas instituciones democráticas en el caso de que cayera, democráticas, en el caso de que cayera el Estado cubano. Vamos a suponer que los que piden intervención logran que los extranjeros vayan a Cuba a matar al obstáculo, a derribar el obstáculo que son los cubanos que defienden al gobierno, que no son pocos tampoco. No creo que sean la mayoría, pero algunos quizás por miedo se mantengan neutros, pero las personas que simpatizan con el gobierno están allí, son cubanos y hay que matarles o mandarlos a trabajos forzados. No sé qué harían con los chivatos. De nuevo, lo mismo de Fidel Castro, 30 años de prisión y trabajo forzado para los chivatos. Yo creo que hay personas decentes en Cuba que han sido de la vigilancia, del comité, personas que se han portado muy bien, que incluso han dado falsos informes para ayudar a sus vecinos a la hora de conseguir un empleo. Y esas personas no merecen 30 años de trabajo forzado, y más si tienen 70, 80 años. O sea, ¿qué se está promoviendo aquí? Lo mismo, si se repite lo mismo, surgirán de nuevo instituciones parecidas al CDR, pero de corte más fascista, vamos a decir así, porque si la derecha logra llegar a Cuba e instaurar un modelo que dice que Batista estaba ok, recuerden que en Miami se dice que con Batista se vivía mejor, por lo tanto se va a establecer un sistema idéntico al de Batista, dominio del capital, propiedad privada, vida marginal permisible, se va a permitir casino, prostitución, tráfico de drogas, se va a permitir todo eso. Y no estoy asustando a nadie, estoy hablando de nuestra realidad cultural, porque andamos por ahí. Y los que se supone que van a ser líderes de esa democracia, pues lo que están haciendo hoy en día es haciendo una copia y calco de los consejos anglosajones. Y yo digo, por eso digo que a la política hay que llegar leído, hay que llegar aprendido. No puedes llegar así, improvisar, porque entonces te pones a copiar a los británicos. Y entonces existe una política comparada. No hay nada más malo para el cubano hoy que la política comparada. ¿Qué quiero decir con política comparada? Que para buscar patrones negativos en el caso de la crítica o patrones que imitar, se piensa en Colombia, se piensa en Chile, se piensa en Estados Unidos, sobre todo para lo positivo. Tenemos que imitar a los norteamericanos para vivir tan bien como ellos lo han logrado. Y esto es estúpido porque en nuestra cultura, y ya vamos a hablar de identidad un poquito, en nuestra cultura hay un dicho muy central, ¿no? Que es que el que imita fracasa, el que imita fracasa. Y por supuesto que vamos directo al fracaso si nos creemos que a través de una incultura, porque esto es pseudociencia, comparar Estados Unidos con Cuba es arrebatado. Está, el que lo haga es puro idealismo. Decir que podemos copiar a Estados Unidos para que nos vaya bien, pues pensar como que a Haití le va a ir bien, porque Haití, por supuesto, copió la Constitución americana y no se sabe. Se preguntarán los haitianos, pero ¿por qué no funcionó? Si copiamos a Estados Unidos, pusimos las mismas leyes, ¿por qué en Estados Unidos producen riqueza, paz, seguridad, y en Haití produce todo lo contrario? Pues porque el que imita fracasa. Además, quiero que sepan, y esto sin ningún tipo de antiamericanismo, porque yo vivo aquí, mis hijos son norteamericanos, yo amo a los Estados Unidos, el que he vivido, el verdadero, no el del gobierno, el de la sociedad civil norteamericana. Me encanta, pero entiendo que el proyecto político, que no está formado por el pueblo, sino por las élites de toda una vida, es un proyecto pues imperialista. Lo ha sido siempre, el proyecto norteamericano, igual que está tratando ahora de ser China, pero es distinto porque China tiene otra visión filosófica de lo que es expandir, ¿no? su mundo de influencias. Pero el de Estados Unidos, que ha sido hijo del imperialismo británico, es un imperialismo depredador que no va a compartir tecnologías. O sea, no piensen ustedes que, en primer lugar, no hay garantías que a un gobierno de derecha en Cuba no se le pongan sanciones. Es que las sanciones, ya los americanos le cogieron el gusto a esto. Siempre habrá sanciones para esos malos cubanos que no se saben gobernar. Y si la derecha manda, no hay garantía de que no haya sanciones. Les advierto porque ya ustedes han visto que hay sanciones contra Rusia. Y Rusia no es un país comunista. O sea, el hecho de que tú abandones el comunista o lo metas 30 años de trabajo forzado, como quería Fidel hacer con los gusanos o con los chivatos de barrio, mejor dicho,
Pues si usted hace eso, usted puede castigar todo lo que quiera a ese vecino que en el fondo admiraba antes, porque ahora, como está pobrecito, le quiere echar las culpas del totí, ¿no? La culpa del totí. Pues si usted hace eso, eso no quiere decir que no le van a poner sanciones, porque Estados Unidos le pone sanciones a personas no comunistas como los rusos. Como los rusos. La Federación Rusa sufre sanciones y no es comunista. Esto hay que entenderlo. Un gobierno de derecha en Cuba, por mucho que pongan banderas americanas, eso es ridículo. Los americanos desprecian eso, lo desprecian. Porque son pragmáticos y porque su modelo no incluye a Cuba dentro de su territorio con deberes y derechos. No va a haber estampillas de alimento para los hambrientos en Cuba. Nada de eso. Se va a buscar los intereses de Estados Unidos sin expandir los beneficios, sin expandir los beneficios. O sea, el modelo americano no va a tomar a Cuba. Aunque Cuba se venda, no va a ser comprada. Aunque Cuba en este momento se venda, no va a ser comprada. El modelo no va a incluir a Cuba para deberes y derechos, solo para deberes. Los cubanos tendrán el deber de hacer esto y lo otro, pero ahí estará el cónsul norteamericano, el embajador, mejor dicho, el embajador americano decidiéndolo todo, y las piltrafas humanas esas que copian a los Estados Unidos o al mundo anglosajón, al mundo que triunfa, pues seguirán patéticamente ofreciéndonos el molde, la copia y calco será como por eso les digo, la política comparada es un error para los cubanos. Tenemos que buscar otros patrones, y no solamente en el sentido, hablo de la izquierda también, que la izquierda a menudo dice, bueno, pues en Colombia pasa tantas cosas, por lo tanto nosotros podemos maltratar a los gusanos en Cuba. No, no los puedes maltratar. Cuba es diferente. En definitiva, conoce a tu pueblo. Tu pueblo no le importa lo que está pasando en Colombia. Tu pueblo, el pueblo cubano, y que es posible que sea un defecto, el pueblo cubano solo mira Miami y la isla. Miami y la isla. El pueblo cubano no toma lecciones de más nadie. Para empezar, se cree medio superior. El pueblo cubano se cree medio superior, medio elegido, ¿no? Por Dios, por algo, por un destino luminoso. Y es ok, es parte de nuestro temperamento nacional. Son nuestras características. Y lo que se hereda no se hurta, ¿no? Lo heredamos de nuestros antepasados, nos dejaron esto. Ni siquiera la revolución marxista logró lavar el cerebro de los cubanos. Siguen todavía con las mismas virtudes y defectos de antes. Es increíble, es mágico, es mágico. Pero hubo un proyecto pedagógico, ustedes saben, para romper con todo lo viejo, y todavía en Cuba se juega la bolita. El Ministerio de Cultura no logró erradicar la bolita de Cuba. Imagínense ustedes. Entonces, también hemos heredado lo bueno y lo malo, ¿no? Quiero decir, hemos heredado muchas cosas, y para nada tienen que ver estas cosas con la cultura anglosajona nórdica. Siguen siendo los mismos bárbaros de toda una vida, pero tuvieron éxito porque abandonaron a los vulnerables. No fueron socialistas los americanos y los británicos. Quiero decir que ese imperialismo con Cuba pues no va a compartir tecnología. Compartirán algunas cosas, pero no es un imperio que comparte tecnología, que comparte civilización. No lo hacen, no lo hacen. De hecho, el éxito de los Estados Unidos está en mantener en el capitalismo de la periferia a la gente ubicada en su lugar, ubicada en su lugar. Entonces, nosotros los cubanos, pues quizás es un defecto que hemos heredado de la revolución, porque la mitad de nuestra vida republicana ha sido bajo la tutela de los comunistas en Cuba. Ya es parte de nuestra identidad nacional. Lo siento, yo no quisiera, yo no sé, nunca he sido comunista, nunca. No entiendo como alguna gente sí logra cambiar de casaca. Yo no puedo cambiar de casaca, yo no cambio ni de país, ni de hijo, ni de esposa, ni de ideales. Yo no cambio, yo nunca cambio. Soy muy aburrido en eso, soy muy aburrido. Yo siempre he pensado que los comunistas tienen pues una ideología muy idealista que nada tiene que ver ni con la realidad geográfica ni económica. Estamos a 180 kilómetros de 50 estados supercapitalistas como los Estados Unidos. Tan capitalistas que incluso han incorporado medidas socialistas dentro de su sistema para sobrevivir y salvar el capitalismo. Han sido exitosos los norteamericanos, y nosotros hemos sido fracasados. Hemos sido fracasados, sobre todo porque nuestra élite siempre ha mirado hacia el norte. Nuestra élite a veces miró hacia la Unión Soviética, pero no de manera amorosa, no de manera amorosa. Siempre miran hacia el norte, incluso cuando quieren mejorar o criticar, siempre es que Estados Unidos, tenemos una élite que es platista, incluso la comunista. La más comunista piensa siempre que si le quitaran el bloqueo serían felices. Eso no es verdad. Te van a quitar el bloqueo, ¿y qué? ¿Y qué? Haití no tiene bloqueo. Haití, tú no eres superior a los haitianos. No eres superior a los haitianos. De hecho, eres más idealista. Los haitianos saben hacer negocios. Tienen los pies en la tierra. Con el idealismo traído de Alemania, de Carlos Marx, y todo ese idealismo alemán,
pues lo que hemos hecho es atrasarnos y pensar en boberías. El cubano ve una cucaracha y dice, camina, tiene, ¿cuántas patas tienes? ¿Cuál es su conciencia? Se pone a pensar en cosas que no son importantes. No tenemos una buena jerarquía de valores ni de prioridades, ¿eh? Y entonces, bueno, los que ahora dicen patria y vida, imagínense ustedes, qué vergüenza. Hay dos o tres cosas que simbolizan la inquietud que tenemos, porque las protestas en Cuba fueron muy espontáneas, pero sincronizadas. O sea, tiene dos elementos: sincronizada, espontánea. Y es extraño que Texas haya permitido la protesta, pero lo permitió. Se fomentó en todas las provincias, fue sincronizada y tuvo de todo. Tuvo elementos de la izquierda, del centro. No han salido a protestar solo los de derecha. De hecho, la oposición quedó bastante marginada, bastante fuera. Esta mañana salí a mi jardín y me quité los zapatos, puse mis pies en la tierra, porque he escuchado una teoría por ahí medio pseudocientífica que dicen que uno con tantas suelas de goma como que se va llenando de una electricidad media estática, extraña. Esto es pseudociencia, ¿eh? Pero la mayoría de las cosas que nosotros hacemos no las verificamos en un laboratorio. Entonces me puse en contacto con la tierra, no sentí ninguna descarga, no sentí que estaba sintiéndome menos tenso. Sigo pensando como todo habitante de este planeta, con un poco de estrés y un poco de frustraciones. Es normal, todos tenemos frustraciones, miedos, no subconscientes, muy conscientes, nada de Freud. Nosotros somos hispanos. Latinos dicen que yo no me siento latino, porque bueno, es que el latino es una palabra que yo creo que corresponde a ese lugar específico de Italia, de Italia, que fue lo que trajo el nombre. Nosotros somos hispanos, somos herederos de una cultura y de una lengua, y estamos en las Américas con un poco de ingenuidad. En Europa están más desencantados de la vida social porque han vivido todo tipo de crisis de tipo de las civitas de la ciudad. Nosotros en América tenemos como más ilusiones, pero también peligrosamente pudiéramos repetir algunos de los errores que ya fueron superados en Europa, en la vieja Europa, porque no se puede descuidar el pasado, ¿no? La experiencia de los viejos, y Europa es una anciana. América es más joven. Aquí hemos experimentado de todo, sobre todo después de esa política de Simón Bolívar, que por un lado fue positiva, nos ayudó a emanciparnos a nosotros mismos, pero nos puso bajo cierta influencia de los británicos, holandeses, alemanes y de un cierto idealismo. Hoy el tema es, por cierto, el idealismo marxista, y todo el que sepa algo, un mínimo de filosofía, dirá: Reinaldo, ¿cómo el idealismo si el marxismo se apoya en el materialismo histórico, ¿no? El materialismo científico, para impresionar más? Pues no, yo creo que Marx, a pesar de que luchó contra el idealismo de Hegel, no superó jamás esa tendencia alemana, esa tendencia germánica, más bien del norte, de Prusia, esa tendencia prusiana al idealismo, derivado del luteranismo, de esa idea tan subjetiva de que cada persona, a partir de la protesta de Lutero, cada cristiano, mejor dicho, para ubicarnos en el momento, en el contexto, cada cristiano podía interpretar las santas escrituras de manera individual e inspirado en solitario por el Espíritu Santo. O sea, ya no era un sacerdote católico que de espaldas al pueblo hacía un rito, una misa en latín, en una lengua ahí, para impresionar a los plebeyos. Ya no era eso, no era el sacerdote el único intermediario entre Dios y los hombres. Ahora cada protestante podía coger su Biblia, y eso fue posible porque ustedes saben que los alemanes hicieron una revolución en las imprentas, y por eso le ganaron la batalla, ¿no? De ideas, de propaganda, de letras. La batalla se la ganaron al decadente Imperio Español, porque contaban con la mecánica de la imprenta y la capacidad de hacer propaganda y hacer trizas el pensamiento mediterráneo, el pensamiento grecolatino, el cual había servido de palanca, ¿no?, a los españoles para mantener bajo control sus colonias. Todo eso se vino abajo, y no voy a cansarlos más con eso, porque empecé hablando de que hoy por la mañana puse los pies en tierra y me sentí conectado a la realidad inmediata
y pensé en Carlos Marx, en Lenin, en todos estos idealistas. Sigo pensando que son idealistas porque ellos decían que los obreros eran una especie de clase social con un destino santo, ¿no? De tomar el control del Estado para luego liquidar el Estado. O sea, tomar los medios de producción de manos privadas, ponerlo al servicio del Estado y finalmente por un proceso educativo y de costumbres, educativo y de costumbres, dos cosas, la línea pedagógica y la línea de la realidad. Con los pies en la tierra, los obreros seguirían educando, teniendo cultura de desprendimiento, de generosidad, de nobleza. No sabemos qué hubiera pasado con los criminales, con aquellos que tienen tendencias a la maldad, o adquirida o enseñada por sus familias. Y también Marx, por cierto, en su pensamiento, y Engels dijeron que la familia vieja, la familia debería ser destruida, desmantelada, para crear un nuevo hombre no influido tanto por la mamá y el papá y la herencia y los malos consejos para que eche para adelante. Tú no seas tonto, tú seas astuto. Los padres siempre con ese egoísmo, ¿no? Enseñando a sus hijos a sobrevivir a costa de la sociedad. Pues ellos pensaban también que para ser un nuevo hombre tenían que coger ese individuo y separarlo, ponerlo en una escuela al campo, algo así, y para que entre todos en la colectividad tenían parte de razón, porque la razón yo pienso que es algo compartido. Eso de la razón individual, el ser humano es un ser gregario y solo nos acercamos un poco a la verdad. Todavía no hemos llegado a la verdad, todavía. Nos acercamos un poco a la verdad en grupo, en grupo. Por eso me gusta compartir con ustedes, porque a mí me ayuda a entender ciertas cosas. Bueno, esta mañana cuando puse los pies en la tierra, también frente a mí me cayó así una flor, una flor muy hermosa, roja, y disfruté el momento sin mucha reflexión, sin mucho pensamiento abstracto. O sea, me fui como un animalito, me conecté a lo físico, a lo orgánico de la tierra. Estaba yo descalzo y debe ser por eso. Hay que tener cuidado con la gente descalza porque puede cuestionarlo todo. Puede decir en ese momento de inspiración materialista, decir, bueno, la gente en la universidad son parásitos. Las universidades, ¿para qué sirven? Yo no creo que son muy útiles, pero algunos oficios sí hay que ir a adquirir allí la parte técnica, operatoria, vamos a decir así, operatoria. Yo creo que Marx criticó a Engels, pero jamás pudo superar un cierto idealismo, no tanto en su visión filosófica de la vida, porque fue bastante materialista, sino en su explicación del mundo que los rodeaba, sino en la naturaleza humana. Y es que los alemanes no fueron muy buenos en eso, y había toda una tradición idealista derivada de Lutero, ya ustedes saben, y no es nuestra tradición, no son nuestras costumbres. Yo le traía también, estuve también leyendo después de estar en esa experiencia descalzo en el jardín. Esto es Anatema casi, un libro que tiene varios extractos, comunismo científico, Marx, Engels y Lenin, pero son fragmentos, pero creo que viene al caso porque del idealismo vamos a saltar para la economía de Cuba, que necesita repararse rápido, la inmediatez. Y estas cosas son muy a largo plazo, cosas de alemanes, digo yo, porque los alemanes tienen otro clima y eso influye en el pensamiento, hasta en la lengua. No es lo mismo pasarse la mitad del año casi preparándose para el resto para la llegada del invierno, a vivir cómodamente en el Mediterráneo, como vivían los griegos, descalzos y sin miedo a que la nieve les congelara los dedos de los pies. O sea, no se piensa igual cuando se vive en el invierno a cuando se vive en un clima amable, como el de Cuba. Cuba es bastante mediterránea en ese sentido, un poquito más cálida. A mí me gusta más el sol. Decía Lenin, esto es cortico, no lo voy a agotar. Perdón por este sacrificio que hay que hacer a veces para remontarnos a los orígenes, ¿no?, del socialismo cubano. El socialismo es la supresión de las clases. Se elimina. Para suprimir las clases es preciso primero derribar a los terratenientes y a los capitalistas. Esta parte de la tarea la hemos cumplido, pero es solo una parte y además no es la más difícil. Para abolir las clases es preciso, en segundo lugar, suprimir la diferencia entre los obreros y los campesinos, convertir a todos en trabajadores. Esto no es posible hacerlo de golpe. Esta es una tarea incomparablemente más difícil y por la fuerza de la necesidad de larga duración. No es una tarea que pueda cumplirse con el derrocamiento de una clase cualquiera. Solo puede cumplirse mediante la reorganización de toda la economía social, pasando de la pequeña producción mercantil individual y aislada a la gran producción colectiva.
inmensas fábricas, me imagino, soviéticas, ¿no? Este paso es extraordinariamente duradero por la fuerza de la necesidad, dura mucho. ¿Y qué pasa? Que el hombre muere. Y el hombre del Caribe, el hombre y la mujer cubano saben que esta vida es corta y están continuamente con los pies en la tierra, como yo estuve esta mañana, y pensando en la inmediatez. Estos son proyectos muy largos. Ahora, por cierto, hoy por la noche comienza, que yo sepa, el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba. La noticia es que Raúl Castro ya sale del escenario político y nuevos sujetos empiezan a dirigir el Estado. Ayer Díaz-Canel dijo que el sector no estatal de la economía cubana, de la formal, no de la informal, el sector formal, el que paga impuestos, el que está en la economía no estatal, no va a ser entregado, no va a ser dado a los enemigos. Los enemigos no se van a hacer dueños del sector no estatal. El sector no estatal, dice Díaz-Canel, es nuestro. Nuestro, del partido, del gobierno, del Estado. Claro, él lo dice en el contexto de la lucha esta desde el exterior que siempre ha existido por usar a la nueva clase media de cuentapropistas y exitosos dueños de restaurantes cubanos, de convertirlos en una clase revolucionaria que cambia el sistema. No digo contrarrevolucionaria porque ya a estas alturas sería revolucionario porque lo que es el sistema es el elemento más conservador. El Estado cubano en este momento tiene posiciones no de derecha, pero sí bastante conservador. Quieren conservar las conquistas de la revolución. La palabra conservar cada vez se usa más entre los viejos comunistas. Quieren conservar todo lo que se hizo por el pueblo, por los humildes. Hay un discurso nacionalista mezclado con la visión marxista. Ya nadie habla del nuevo hombre. No es posible. Se desbarató todo el sistema de comercio y de relaciones financieras también del campo socialista. Cuba aislada, no le queda más remedio en medio de una pandemia que seguir los caminos de la inmediatez e ir resolviendo para que la gente no se muera de hambre. Ir resolviendo requiere dejar a un lado el idealismo alemán, que es la doctrina marxista. Yo lo considero, aunque él diga que es marxista, después de todo, estos son libros. Después de todo, ni siquiera son filósofos. Ni siquiera Marx era un filósofo, era alguien que escribía. Esto es literatura, esto no es filosofía. Es mi opinión. Para mí filosofía es algo un poquito como el sustituto del antiguo sacerdote que explicaba el mundo a través de las mitologías y de la creencia en un Dios supremo que dirigía los destinos. El filósofo muchas veces sustituye al sacerdote, lo deja a un lado, es un competidor del sacerdote y supuestamente debe entrar en una dialéctica con sus discípulos o con otros filósofos y llegar a conclusiones cada día. No sé si escribir sea exactamente, hay mucha gente que incluso no considera a Freud un filósofo, lo considera un escritor, un novelista, alguien que escribió una novela sobre el subconsciente y sobre cosas que no pueden ser llevadas al laboratorio para verificar su realidad. Son cosas subjetivas, cosas fantasiosas. Y de ese idealismo alemán tenemos que cuidarnos porque todavía se persiste, a pesar de los fracasos de la planificación económica en Cuba, todavía se persiste en que lo estatal está por encima, incluso que lo estatal puede llegar a absorber y secuestrar lo privado y se produce un ambiente, amigos, que no es bueno para la inversión, porque el inversionista extranjero, que es el que necesitamos con urgencia en Cuba, necesita garantías jurídicas que no existen. El Mariel ha sido regularmente, medianamente exitoso porque el Mariel tiene 50 empresas que están en estrecha relación con el Estado, no tienen competencia, están garantizadas por el Estado, pero eso es un panorama muy aburrido. Cuba necesita para 11 millones de personas una cantidad tremenda de pequeñas empresas y sobre todo tener en cuenta la necesidad que el coronavirus ejerce sobre la economía. La economía informal, no estoy hablando de prostitución o narcotráfico, la economía informal dentro de Cuba, que es, qué sé yo, hacer mandados, cuidar ancianos de forma informal. La economía informal no ayuda al Estado porque no paga impuestos. Los informales resuelven su vida y generalmente son gente humilde, no quiere ganar tanto dinero, son vendedores ambulantes, son gente que se la busca, vive, pero que el Estado debe estar satisfecho que por lo menos no tiene que mantenerlos. La economía informal, y eso en los países pobres, Cuba es un país pobre, vamos a ubicarnos en esa realidad. En los países pobres es como el 35%, que yo sepa, del PIB. 35%. En los países ricos, en la Europa opulenta, no, ahí es como el 12%. Pero en los países pobres la economía informal es una realidad.
desagradable porque no paga impuestos, no está mezclada con el Estado no puede supervisar a una empresa, ya sea privada o estatal, el Estado no puede supervisar al que es informal. No solamente no paga impuestos, no sabe con quién trata, de dónde saca la mercancía, hacia dónde la mueve, o el servicio, cómo lo está haciendo, a cuánta gente involucra en cuidar a esos ancianos. Es algo no registrado y el Estado quiere registrar. El propósito del idealismo marxista era llegar a un comunismo sin Estado, pero ni siquiera se llegó a una dictadura del proletariado. En Cuba hay grandes desigualdades. Los cubanos sí son bastante soberanos como país, pero derechos individuales hasta ahora aunque están bastante garantizados en la nueva constitución, no vemos que se aplican con rigor, ¿no? Quiero decir, todavía, por ejemplo, las personas que atentan contra la estabilidad, contra la paz del Estado y deben de ser procesadas, son vigiladas por el Ministerio del Interior, vemos que se le da un diferente tratamiento, lo cual niega la posibilidad de que todos, y eso lo observa el inversionista. El inversionista no es que esté interesado en los disidentes, le importa tres pitos qué le pasa a Ferrer o qué le pasa a la gente de San Isidro. Un inversionista observa estas relaciones del Estado con la oposición informal o ilegal que hay en Cuba, que no paga impuestos, por cierto, tampoco. Cuando reciben dinero, otros estados incluso se quedan con todo el billete y el Estado no les cobra impuestos. Y hace muy bien el Estado, porque si el Estado les recauda impuestos a Ferrer o a la gente de San Isidro, pues entonces el Estado estaría aceptando legalmente su existencia. Sería legitimar a la oposición. El Estado, para no legitimar a la oposición, ni siquiera le cobra impuestos. Esas son la gente que mejor vive en Cuba porque lucra del sistema, son parásitos del sistema de seguridad social también. Y si tienen que ir a un hospital van y no pagan las facturas, pero se quedan con todo el billete, y de ese billete que le llega desde afuera a través de los grants, pues no paga al fisco, no contribuye al fisco de Cuba. Ya le digo, una razón política, el Estado no quiere legitimar eso, por eso no se los cobra. Nunca he visto que hayan procesado a alguno por hacerse de dinero ilegal, porque un dinero que no paga impuestos, pues tampoco es legal. Si yo en los Estados Unidos me gano $1 millón a la semana y no doy impuestos porque me lo manda China, pues el Estados Unidos me puede o sancionar a mí, me puede llevar a prisión, sistema penal, ¿no? Me puede condenar por no contribuir al fisco o por estar al servicio de una potencia extranjera. Esto tiene dos variantes, la administrativa económica y la política, ya estrictamente política. Creo que Cuba, mejor dicho, Estados Unidos, porque es el sujeto más fuerte en la relación con Cuba, Estados Unidos perdió una oportunidad tremenda con la salida de Raúl Castro hoy por la noche, en estos días del Congreso de los Comunistas, con la salida de Raúl Castro, que no quiere decir que salgan todos los históricos, pero con la salida de Raúl Castro, que es una figura muy simbólica de la revolución de los históricos, ¿no? Muy simbólica. Es el segundo de los Castro. Ya después de Raúl Castro, ya no hay otro Castro en el poder político. Y con la salida de él, Estados Unidos pierde la oportunidad maravillosa, única, de haber lidiado con una posible transición en Cuba o apertura para estar más a tono. Si Cuba sigue aislada, pues caerá fatalmente en manos de la influencia de China, Rusia y de cualquier potencia que rivaliza con Estados Unidos. Es una realidad. Yo no soy platista ni creo en la doctrina Monroe, pero tan cercano estamos a Estados Unidos, creo que es bastante serio plantearnos esta cercanía en términos políticos. Estados Unidos está perdiendo una oportunidad tremenda, poniéndome en el lugar de los del norte. Pienso que deberían de haber actuado rápidamente y todas las señales que a mí me llegan son de que la administración de Biden quiere negociar con Cuba, pero desde posiciones de fuerza. Cuba está en una crisis, no creo que estén desesperados, pero está en una crisis seria, económica y social también. Y Estados Unidos quiere negociar desde posiciones de fuerza y no va a aceptar las reglas, lo ha dicho incluso claramente, no estoy sacando un secreto, no va a aceptar las reglas que se establecieron en el corto periodo de tiempo en que hubo una buena relación entre Estados Unidos y Cuba bajo Obama. Ya Estados Unidos espera concesiones, espera que Cuba ofrezca algo. No sé si Cuba va a ofrecer a Rosa Payá y a Eliezer como disidentes aceptados en el sistema. No sé si regresarán la gente de la UCI, la gente que ha estado todo el tiempo diciéndonos aquí que son la nueva derecha. No sé si regresarán a Cuba y formarán parte de un arreglo de Estado para que tenga una buena relación. Entonces, la administración de Biden con el gobierno de Cuba. No sé si eso llegará. Sería inteligente para Cuba eso y una garantía jurídica para los inversionistas, porque no más los inversionistas, repito, sí están observando la relación entre el gobierno y los disidentes. Y si un inversionista ve que dos disidentes hacen el mismo delito, pero uno es sancionado severamente y el otro
perdonado por razón política. La interpretación que el inversionista hace es: este Estado no es serio, este Estado no tiene una ley pareja para todo, por lo tanto, si yo invierto, me pudiera pasar lo mismo que al disidente en su relación con el poder. El inversionista dice: a lo mejor a mi fábrica me la cierran, me la persiguen, le encuentran algún defecto, porque el que busca siempre encuentra, y al otro que simpatiza por algún motivo con la casta, con la élite que dirige a Cuba, pues le van a perdonar, va a tener impunidad, como mismo Ferrer tiene impunidad. Quiero comentar sobre eso porque a Cuba necesita dinero, y en esta pandemia, sobre todo, por eso que el fotograma que escogí para la transmisión tiene un avión llegando a Cuba. ¿Regresará el turismo ahora a Cuba? No. Cuba tiene una estructura hotelera prácticamente inútil en estos momentos. Creo que es urgente, y esto ya de la existencia no del Estado, la existencia de la nación. Creo que es urgente que en Cuba, y no lo veo posible, surja una gran, lo sueño, una gran cantidad de pequeñas embarcaciones, de veleros, porque Cuba está rodeada de mar y necesita, por un problema de supervivencia, activar la pesca en pequeña escala, de manera casi individual, en pequeñas embarcaciones, y no veo la posibilidad porque se ha perdido mucho tiempo. Cuba tuvo recursos y por razones políticas o de la administración económica de los comunistas no se potenció esto, que se veía como un elemento no proletario, no en la ciudad, no controlado por el partido, la pesca. Claro que algunos dirán que bueno, es que la gente secuestraba barcos para irse para Miami, y es verdad que muchas pequeñas embarcaciones terminaron en Miami o en Bahamas, pero creo que es necesario. ¿Y por qué lo traigo aquí a discutir? Porque en Vietnam está pasando, numerosas familias ya han decidido volver a la pesca, se olvidaron de los negocios relacionados con el turismo, porque no se están haciendo ilusiones de que esta pandemia dure poco. O sea, en Vietnam los orientales a veces tienen un cierto realismo, una cierta conexión con la realidad, y no se dejan guiar por, vamos a decir, el idealismo alemán. Ya sabemos que a los chinos tampoco les gustaba el idealismo alemán, le gustaba Mao Zedong, no le gustaba Marx, y el oriental tiene esto. Y rápidamente han llegado a la conclusión de que esta pandemia no es cosa de poco tiempo y no se quieren dejar morir, bueno, de hambre, quiero decir. China, por su parte, está apoyando a Corea del Norte. No va a permitir que pase lo que pasó en los 90, que 2 o 3 millones de coreanos murieron de hambre. Eso fue un genocidio. ¿Por qué lo digo? Porque el mundo occidental le aplicó sanciones y presiones a Vietnam precisamente cuando desaparecía la Unión Soviética, y esto fue grave. 2 o 3 millones de personas en Corea del Norte. En Corea, sí, me confundí, no Vietnam, Corea del Norte, ya dirá por allá, me rectifico, no Vietnam, sí. Corea del Norte, ustedes saben, en los años 90 sufrieron sanciones, aparte de un periodo especial más serio que el cubano, donde murieron 2 o 3 millones de personas de hambre, literalmente de hambre. Entonces no es que te falta la aceituna y que te falta el jamón ibérico, no, es que esto es que te falta el carbohidrato, el arroz, el puñado de arroz que te da energía a las células. Ese puñado de arroz te falta, entonces sí, de verdad, te mueres de verdad, que te mueres, que no hay manera de levantarte. Y esto pasó, China no va a permitir que vuelva a pasar, y ha dado todas las señales de que va a sostener a Corea del Norte, sí, porque no puede permitir que una Corea unificada, dirigida por los Estados Unidos, le amenace en la zona. Esto es una decisión de China. Ahora, China no va a salvar a Cuba. A Cuba no la va a salvar China. China salva a Corea. A Cuba, un anexionista diría, la debe salvar Estados Unidos. Yo creo que no es tan simple de que Estados Unidos salve a Cuba, pero le toca geográficamente, le toca la misma estrategia de China con Corea del Norte. Si Estados Unidos no se pone para la cosa y entra en una relación normal con Cuba, no quiere decir ocuparla ni salvarla del hambre. Yo creo que los cubanos todavía, si ponen los pies en la tierra, pueden en la inmediatez resolver este problema de la comida ya, pero no con huertos y cosas así. Me gustó la medida de liberar la venta de carne, pero tiene que reducirse la exigencia del Estado para que el campesino tenga un estímulo. No puede ser que el campesino entregue 10 vacas para que la última, una vez al año, venda una vaca. Eso no es serio, Creo que los cubanos que pueden y tienen la habilidad y la tradición de la pesca deben retornar al mar, pero no encuentro la manera. Si alguno de ustedes quizá desde Rusia me puede dar una idea de cómo puede activarse esto de las pequeñas embarcaciones, los pequeños astilleros. En Cuba siempre se sabía cómo construir barcos. No tiene sentido ya que no se active la pesca cuando estamos en una emergencia. Y voy a compartir el link, amigos, para
para que entre todos lleguemos a la razón compartida, la razón compartida. Y aquí está el link. Algo le pasó a Reinaldo, hay que encarrilarlo de nuevo. Me estoy yendo a la derecha, quizá Amanda dice eso. Ok, Cuba solo necesita que Estados Unidos no se meta más en las relaciones comerciales de Cuba con terceras compañías. No, no es suficiente, no es suficiente. Cuba tiene que tener una relación buena con Estados Unidos. Siempre he soñado con que la soberanía sea algo más allá de las palabras, específicamente en el pueblo cubano, que es el pueblo con el cual me identifico, ¿no? El pueblo del cual formo parte, y también la tierra, ¿no? La tierra con toda su hierba, ¿no? Que pisan los pies, la tierra que me parió. Y entonces, basado en ese sentimiento, pues me motivo a pensar un poquito más en política y a estudiar un poquito, ¿no? Para tener la cultura que decía Martí, la cultura para ser libre, y ver en qué medida puedo ser una contribución y no una perturbación a ese Estado-nación que necesitamos todos los cubanos para sencillamente ser felices y sobre todo para materialmente sostener la vida. Porque si me quitan el derecho a la vida, ya sea con una guerra civil, con unas sanciones que prácticamente provocan crímenes de guerra en tiempos de paz, o sea, unas sanciones que están destinadas a atacar a la población civil, no a los militares, sino al cubano civil, pues son, si se producen muertes, son crímenes de guerra en tiempos de paz. Y esto ha pasado todo el tiempo, pero nosotros nos llama la atención el caso que nos simpatiza, con el cual estamos vinculados, que es el caso de Cuba, ¿no? De nuestro pueblo. Hay gente que cree que estamos en una época donde ya no se debe hablar de nacionalismos ni de patria, pero lamentablemente para todos esos que afirman cosas tan extremistas, ¿no? En el sentido liberal, hay que recordarles que todavía seguimos viviendo, al menos nuestros parientes, en un territorio específico dominado por el Ejecutivo, eh, que es el que en definitiva ostenta la soberanía. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero la soberanía es un ideal, es una utopía, igual que la democracia, que nunca ha sido realidad. Nunca ha sido realidad, porque en definitiva la soberanía en todas partes la ejerce en el mundo de lo operativo, ¿no? De lo real. Quien ejerce la soberanía es el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo, y en caso de Cuba, Díaz-Canel es el soberano de Cuba, es el rey es el soberano, en el sentido eh, también es representativo de la voluntad popular. Si más o menos la representa bien o mal, ya eso depende de su capacidad, eh, de su capacidad de entender, ¿no? Esa voluntad. Fidel Castro sí lo logró, era el soberano, era el rey en ese momento, luego Raúl lo hizo mejor todavía que Fidel, según mi entender, entre Fidel, que es una persona muy distinta a Raúl Castro y muy distinta a Díaz Canel, pues vemos como dos sujetos sí influyeron en tres sujetos, ¿no? Y muy importante en nuestra historia de socialismo en Cuba, porque antes tuvimos una historia más complicada, pues en la historia esta de socialismo que ya dura más de medio siglo, la soberanía real ha sido ejercida por Fidel Castro, por Raúl Castro y por Díaz Canel. El pueblo está allí para obedecer y para legitimar sobre todo ese monopolio de la violencia, que es el policía que te da palo para que tú obedezcas cuando te portas mal y que te obliga a guardar la ley. Claro que en ese momento en que te golpea para defenderte, eh, prácticamente puede ser que se pierda por un momento la legitimidad, porque si el pueblo tiene ciertas teorías sentimentales que le resulta choqueante ver al policía golpeando y ejerciendo la coacción, pues entonces hay una perturbación que es muy bien aprovechada por la subversión, ¿no? O sea, por los opositores, por estados que no son amigos, por estados como Estados Unidos, que no es amigo y que a veces involucra a terceros, también a otros más, no solamente va de frente, sino crea coaliciones. Y en este caso, sí, la propaganda de la subversión puede lograr erosionar, sumada a la crisis real, más o menos que pueda tener en lo doméstico el Estado, puede erosionar, quitarle brillo, prestigio, ¿no? Legitimidad, quiero decir, porque legalidad hay, existe legalidad en el uso de la fuerza, en el uso legítimo del monopolio de la fuerza, salvo que tenemos que observar que en Cuba la violencia no solamente la ejerce, vamos a ser estrictos. Y yo había estado leyendo a Max Weber, porque es imposible, no sé si pueden verla aquí porque se pone un poco transparente el libro, se pone con el fondo, se confunde. Max Weber, eh,
es el que mejor ha explicado esto de la violencia, del monopolio, quiero decir, de la concentración legítima de la violencia en manos del Estado, que tiene un puño que le gusta disfrazar con un guante bonito de seda, pero en momentos de crisis se quita ese guante y sale el puño de esa fuerza policial que tiene todo Estado y que a la gente sencilla no le gusta porque son momentos muy crudos donde todos los idealismos se ponen en un nivel subordinado, ¿no?, a ese poder. Entonces ya no existe tanto el derecho, sino el derecho a la fuerza, ¿no? La fuerza del derecho se convierte en algo que está en suspenso hasta que llegue a normalizarse, hasta que haya paz social y entonces todo vuelve a la normalidad, vamos a decir, psicológica, ¿no? La gente cree que hay orden y paz y no se da cuenta que eso está sostenido por el temor siempre lejano de que se va a usar la violencia para obligarte a cumplir la ley. Es así. Claro que en Cuba no solamente el policía, de hecho, es el que menos ejerce la violencia en Cuba. Cuba tiene algunos rasgos de una sociedad atrasada, vamos a decir, no burguesa. A veces cuando el socialista busca superar la sociedad eh, que conocemos burguesa con sus clases dominantes, su policía en defensa de los intereses de la propiedad privada, en defensa del burgués y siempre vigilante con el campesino, el pobre o el lumpen o el proletariado en la etapa del desempleo o organizado en sindicatos y convirtiéndose en una amenaza para el capital. En ese caso, ese es el estado clásico burgués que usa el policía y que tiene mucha autoridad y es el policía que no simpatiza con el ciudadano, que lo golpea sin piedad, que ustedes han visto en todas partes. Ese es el clásico caso de la violencia ejercida por un Estado que tiene detrás los intereses de una clase dominante que tiene propiedades, que es la clase burguesa. Esa es la clásica forma de ejercer la violencia legítima, ¿no? El Estado burgués. Pero en el socialismo, a menudo los marxistas, y sobre todo los ortodoxos, que parecen loros, se parecen loros repitiendo a veces el dogma, pero son ortodoxos. Ellos a menudo son reaccionarios y aunque te hablen de que están mirando hacia el futuro, hacia la utopía en la lejanía, a menudo toman recursos del pasado. Incluso cuando van en la parte formativa, ¿no?, del Estado, también a menudo reciclan sujetos que eran del antiguo Estado. En Cuba tenemos gente que educaba a oficiales del ejército de Batista que luego estuvieron en el Estado cubano. No sé, no voy a hablar de ahora en estos momentos, ese no es el tema, pero así pasa, se reciclan formas y siguen existiendo cosas del antiguo régimen, ¿no? Siguen existiendo cosas porque no todo se elimina y ellos tienen su justificación para eso. Pero lo que iba a decirles es que el socialista o el comunista, sobre todo el comunista ortodoxo, basado en el marxismo, mira hacia el pasado y toma cosas a veces de sociedades anteriores al capitalismo. Estoy hablando del antiguo régimen feudal, sobre todo, no monarquía, feudalismo. En el feudalismo, el Estado no tiene un monopolio de la violencia la pueden ejercer eh, de forma privada los feudales, de forma separada del Estado central. Y esto es muy importante porque se repite los beneficios y se repiten también los daños, ¿no? Los no beneficios de aquella vieja sociedad. Lo que sucede es que en Cuba, y por eso les digo que, ciérrame ahí por favor, hay a veces una feudalización de la fuerza, es que, y ya lo vimos, Díaz Canel, por ejemplo, ya yendo al grano concreto, Díaz Canel le dice al pueblo revolucionario, al pueblo que apoya al Partido Comunista y al sistema, al pueblo que se siente identificado con el poder de los comunistas, le dice salgan a las calles y ellos salen con palos a defender la revolución. Y eso es una forma arcaica, es legítima también, es legítima, es parte del Estado, esa gente, el Estado es territorio, ciudadanos y muchas cosas, no solamente el Ejecutivo. Vamos a decir que Díaz-Canel delega la fuerza de la coacción en civiles. Es peligroso porque puede provocar anarquía. De hecho, el mundo feudal anterior al control de la burguesía de los estados modernos era un mundo bastante anárquico, ¿no? Pero es realidad, es una realidad jurídica que cuando usted, por ejemplo, en defensa propia, golpea al que lo está atacando, esa violencia, el juez, cuando juzga su caso y dice, incluso aunque usted haya matado al agresor,
no solamente herido, sino haya matado, el juez dice, pero es que fue en defensa propia y está allí legitimando el uso de la fuerza no por el Ejecutivo, sino por la ciudadanía, por la sociedad civil. O sea, hay varios casos en que sí el Estado no tiene el total monopolio, que en definitiva no es un monopolio así formal, sino que el Estado reclama, es lo que dice Weber. Max Weber lo que dice que el Estado reclama eso, en el original alemán dice, el Estado reclama y reclama ese cumplimiento del contrato social porque siempre está en permanente peligro de que se rompa el contrato, de que la gente diga, no, no me gusta que ese policía me está golpeando, es más, no acepto que el ejecutivo de este estado, o sea, el gobierno, no acepto el gobierno que me está golpeando porque por este motivo y otro, y esgrime a ver, causas, ¿no? De que no es legítima el uso de la violencia de ese estado y se revela. Las protestas son un momento de crisis política porque pone en tela de juicio si va a continuar siendo legítima la acción violenta del Estado. El Estado, obviamente, tiene un gran argumento. Si monopoliza la violencia, pues evita que la violencia sea mayor, ¿no? O sea, obviamente, un policía golpeando a unos revoltosos evita que esos revoltosos tomen la violencia en sus manos y se generalice la violencia, se multiplique, incluso sucedan más daños a la propiedad y más daños a la vida humana que si solo el Estado es quien tiene ese control, ¿no? Entonces, esa es la gran excusa, vamos a decir, basada en el orden, una excusa conservadora basada en el orden y en la lógica, en el sentido común del uso de la fuerza centrada en el Estado. Y es que el Estado dice, mira, prefiero, y tú debes preferir seguramente que el policía sea el único que golpee y no todos los guapos de barrio dándole golpe a los niños, a los ancianos o violando mujeres que les pase por la mente violentar, ¿no? O sea, el Estado dice, yo garantizo el orden, tengo que golpear porque te estoy cuidando. O sea, te conviene que yo te golpee, te conviene que yo te controle. Y ese es el reclamo del monopolio legítimo de la violencia que en tela de juicio en momentos de crisis social. Esa es la verdad. Por cierto, en estos momentos, en la prensa no subversiva, en la prensa esta virtual del Internet, está criticando a todos aquellos que no se suman a la ola de legitimar el Estado cubano. O sea, todo el movimiento que hay ahora de protesta dentro de Cuba y fuera de Cuba tiene solo como objetivo, ya que no tiene la fuerza del Estado, tiene como objetivo erosionar esa legitimidad y coaccionar, no con la fuerza, sino con el discurso subversivo, coaccionar a todos aquellos que no se sumen a la ola, vamos a decir, de actos de repudio contra minorías que todavía no se definan, ¿no? A criticar al gobierno en su acción represiva contra las protestas sociales en Cuba. Tenemos un escritor en Cibercuba, la mayoría de ustedes conocen ese diario, que se llama Carlos Cabrera Pérez, y Carlos Cabrera Pérez trabajó en el Granma Internacional, era un comunista, era un periodista de prensa latina, o sea, era alguien completamente comprometido con la causa del gobierno y del poder en Cuba, pero que como ustedes saben, se cambian de camisa cuando las cosas van mal de un lado, se pasan, salen corriendo y se van a la otra trinchera, ¿no? Y ahora está en la extrema derecha y está diciendo, en un escrito, está diciendo que eh, el profesor Carlos Lazo es una marioneta del gobierno de Cuba y que empieza a criticarlo y también empieza a criticar al profesor Arturo López Levy y dice que los dos, ambos, no están cuestionando, o sea, se le está haciendo un acto de repudio a estas dos personas virtual y le dice, Carlos Cabrera Pérez le dice que simplemente son unos sujetos que no se atreven a cuestionar al gobierno de Cuba. Aquí sí lo hemos hecho, ustedes saben, Tínima se ha cuestionado el uso de la fuerza. No se ha criticado por completo, simplemente esto es un proceso que está ahora en pleno desarrollo y que todavía cualquier radicalización solo haría un daño a la sociedad cubana y causaría una perturbación innecesaria. Entonces, le estaba comentando esto, que este señor que trabajó para Prensa Latina está criticando fuertemente en el diario virtual de Cibercuba, está criticando al profesor Lazo y está señalando que ciertamente, yo también lo creo, que fracasó en su proyecto político, él y su grupo, fracasó ante el número sí. O sea, había en Washington más personas pidiendo intervención militar, pidiendo la destrucción del Estado, el cambio de régimen en Cuba, eso es lo que estaban pidiendo, básicamente, y con malas palabras. Esta gente no son los herederos del antiguo exilio anticastrista,
estos son usurpadores, llegaron y dijeron, aquí somos, se criaron en Cuba, son jóvenes que posiblemente no tienen hábitos de tolerancia porque no se criaron en una sociedad liberal, se criaron en una sociedad donde de alguna forma el Estado pasaba a la ciudadanía el uso de la fuerza contra minorías políticas. En el caso de los actos de repudio, es un paso feudal, repito, es un método feudal, como cuando Díaz Canel le dice a la gente, bueno, salgan con palo, aunque ustedes no tengan un uniforme. No se lo dice así literalmente, le dice, salgan a defender la revolución a las calles. Entonces salen los revolucionarios y pasa lo que ustedes saben, se pierde la armonía. Baruch Espinosa decía que ese filósofo decía que el mal es aquel que introduce la discordia, en la sociedad, en el Estado. El mal es la discordia. Si Díaz-Canel, para conservar el poder político del partido y para conservar la revolución y todas sus conquistas, dice, este Estado se defenderá en manos del propio pueblo revolucionario que va a tomar las calles, pues está propiciando, aunque es legítimo, está propiciando de alguna forma la anarquía, pero legítimamente está pasando a la ciudadanía parte del uso de la violencia. O sea, en una palabra, no hay una centralización de la fuerza, la fuerza está dispersa, todavía no hay milicias, todavía no hay peligro de una guerra civil, porque una milicia pudiera ir por un camino, el ejército institucionalizado, que es legal en Cuba, pudiera ir por otro camino, el partido podría ir por otro camino, la gente y los consejos de vecinos podría ir por otro camino, o sea, puede dispersarse la fuerza y puede favorecerse la creación de un estado anárquico, ¿no? O fallido en el caso que se disuelva demasiada la fuerza. Pero sí les señalo esto, que no existe en sí, hay un monopolio de la fuerza, del uso legítimo de la fuerza en manos del Estado en Cuba, pero cuando Díaz-Canel le dice a los revolucionarios que salgan a la calle, y ustedes lo han visto en imágenes, salen con palos, esas son sus armas, esto ya es compartir esa legitimidad de la fuerza, la comparte con grupos de la sociedad civil, quiero decir. Estos no son policías, tampoco son electos los policías, nadie los elige, ¿no? Nadie elige a un policía para que le dé palo al que se comporta de forma antisocial o que anda demasiado libre por las calles de Cuba, pero sí está compartiendo el uso de la fuerza con esa fuerza y es peligroso y repito, es algo anterior a la sociedad burguesa que sí le da todo el control al policía, a todo el policía. Yo pienso que la política comparada, cuando comparamos sociedades unas con otras, sobre todo que son distintas como la norteamericana, la cubana, sí caemos en un relativismo que nos dispersa y no nos lleva a la razón, ¿no? A mí me gusta compartir con ustedes por eso. Voy a compartir ya el link, a ver si entre todos nos acercamos un poquito más, como cada día, a la razón compartida. No solo yo dando el... Bueno, yo iba también a leerles un pedacito, ¿no? De Max Weber, pero no está relacionado. Yo creo que no está relacionado con el uso de la fuerza, de la violencia. Aquí está el libro. Es más, habla de los obreros, así que creo que no es constructivo hablar ahora de la relación del obrero. O sea, lo que pasa es que él admiraba al Estado prusiano, era un hombre que admiraba el orden y a veces antiguo, y habla mal del obrero, dice que el obrero es un esclavo, y que más tarde puedo leerlo si se justifica, ¿no? En el medio de la conversación esta con ustedes, pero él habla de que el artesano era más libre en la Edad Media, así que parece que tiene cierta nostalgia del mundo de los gremios, ¿no? En el mundo medieval, y que era más libre que el obrero, que disponía de más tiempo, que estaba más cerca de la familia y que tenía una autonomía económica que no tiene el obrero, sujeto a la esclavitud del salario, ¿no? Y sujeto a la esclavitud de un horario largo trabajando en la fábrica de otro que posee el capital para pagarle un salario y quedarse con los beneficios, como ustedes saben, con la plusvalía. Creo que ya es hora de compartir, sí, de compartir el link. Y vamos a ver, dice José Sánchez, la violencia, estoy ya leyendo el chat, no es legítima, papa. La violencia no es legítima, no, la violencia tiene que ser legítima porque si no hay consenso, si todos los cubanos, digamos, en el caso específico de nuestro país, de origen, ¿no? Porque yo estoy fuera de Cuba. Si todos los cubanos no se ponen de acuerdo en quién va a usar la violencia, pues entonces cada cual va a improvisar y usar la violencia por sus propias manos y se produce una anarquía en el sentido negativo. Hay una anarquía que es buena, que es la anarquía soñada por todos los utópicos de la paz social, que sueña con pues que cada ciudadano tenga la conciencia suficiente y la capacidad
de administrar su propia vida y que no hace falta ni el Estado. Pero hasta ahora la sociedad utópica de los anarquistas no ha sido posible y lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, no voy a decir lo ideal porque en este caso estorba, lo que hemos experimentado hasta ahora es que si no existe un monopolio de esa fuerza, pues la violencia se generaliza, sobre todo en tiempos de crisis, sobre todo en tiempos de crisis se generaliza y no tiene sentido decir, negar la realidad, que ese es el problema de los cubanos a veces, que tenemos tendencia a ser idealistas, a meternos en mundos abstractos y alejados de la realidad, sin contacto con lo que es operatorio. Lo operatorio es esto: si hay una cantidad tremenda de personas desordenadas, desmoralizadas por una crisis económica que ustedes saben que ha sido propiciada por sanciones, por incapacidad del gobierno de producir internamente riqueza y también por una pandemia que le elimina al país dirigido por comunistas, le elimina su exportación de servicios turísticos. O sea, el turismo en Cuba está en cero. No hay riqueza, no hay dinero para salir a comprar comida y los precios de la comida en el mundo entero están subiendo. Cuba sigue por un camino de imperfección económica y eso sumado a las sanciones, pues ya ustedes saben, la gente está enojada, la gente sale reclamando comida. Si se reparte comida, pues habrá paz social, porque aunque la gente diga libertad, 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 ya ustedes saben que el latino tiene un concepto de la libertad muy distinto al anglosajón y habría que definir la libertad. No basta que usted salga y diga patria. Bueno, patria, dime tu definición de patria. Vida, bueno, ya ustedes vieron al principio de este programa, Fidel Castro fue quien creó la frase patria y vida, ni siquiera fue este grupo de rap, ¿no? O de hip hop, como ustedes quieran ubicarlo en el mundo artístico, ¿no? O sea, hay que definir las palabras, ¿no? Es amor, patria, pueblo. Bueno, el pueblo es una cosa sumamente abstracta, ¿no? ¿Quién es el pueblo? ¿El policía es parte del pueblo? ¿Díaz-Canel es parte del pueblo? Díaz-Canel es el soberano en Cuba en este momento y ha compartido el uso de la violencia con los grupos, no voy a decir paramilitares porque no usan armas, pero son grupos parasociales o paralelos, ¿no?, al policía. Por un lado va el policía, que se supone que sea el que dé la orden definitiva, y por otro lado va un civil que no ha sido entrenado para el uso de la violencia y que puede causar graves perturbaciones a la armonía social. La armonía social, ese es el problema. Entonces no tiene sentido refugiarnos en idealismo y decir, no, no hay violencia. ¿Cómo que no hay violencia? Entonces el policía, ¿para qué se le paga un salario? ¿Para qué se gasta dinero el Estado cubano en un policía? ¿Para que no haga nada? ¿Para que tire piedras como si fuera un chiquillo? Tirando piedra, un bandolero, eso no tiene sentido. Necesitamos una policía que cumpla con su trabajo. Lo que pasa es que es feo porque entonces aparece con toda crudeza la realidad de que el Estado tiene la coacción como medio de mantener el orden y entonces se va a parecer el Estado cubano demasiado, ¿no?, a los estados normales, donde reina el capital y donde el Estado usa la violencia para detener la sublevación popular. Entonces, no se ve bonito, pero menos bonito todavía es que haya gente vestida de civil dándole golpe a otra persona del mismo barrio y que puede provocar una tremenda anarquía porque usted va a decir, bueno, si tú eres igual a mí, o sea, tiene que haber cierta jerarquía. Usted ve el policía y hay un uniforme, hay una imagen de respetabilidad que representa al Estado y al poder. Y claro que hay coacción, hay miedo, se supone que haya temor hacia el Estado. Si no hay temor hacia el Estado, pues la anarquía eh, permite que entonces el temor se traspase a otras personas. Entonces la gente va a sentir temor del más guapo del barrio y no del policía. Entonces esto no tiene sentido social, no tiene sentido común. Ustedes saben que Gramsci, el marxista italiano, habló bastante de la hegemonía, ¿no?, el poder carismático del Estado, que en el caso de Cuba, pues ha pasado y se supone que pase de esa admiración casi mesiánica que se le tenía a Fidel Castro, que estaba por encima de las leyes. Fidel Castro estaba por encima de la Constitución, por encima de todo, por voluntad popular. Él logró una combinación extraña entre fusilamientos y mano dura contra sus enemigos y el favor popular de masas que vivían en el antiguo régimen en total abandono y descuido del Estado. Y en este caso estaban felices con él, pero pasó. Fidel Castro no está aquí. Raúl Castro lo hizo bastante bien porque supo entender su momento histórico de transición hacia un modelo más de Estado de Derecho, aunque existían leyes desde el 76 en Cuba, pero Fidel Castro no pudo disminuir nunca su poder carismático sobre las masas y a pesar de que la Revolución Cubana se institucionalizó en el 76, pues aún así Fidel Castro siempre fue el soberano de Cuba, fue el soberano
con el apoyo popular, una relación bastante armoniosa entre él y sus fanáticos, que eran la mayoría de los cubanos, pero ya eso pasó. Raúl Castro fue la transición y Díaz-Canel no se ha decidido a poner la constitución sobre su cabeza, no se ha decidido a poner la constitución y el Estado de Derecho por encima de todo. Se supone que Díaz-Canel hubiese promovido la separación del Poder Judicial, del Ejecutivo y el Legislativo, pero no lo hizo y posiblemente por presión, no voy a decir del mundo de la empresa militar, del mundo empresarial militar de Cuba, sino me imagino que por la ortodoxia marxista. Porque en definitiva, en la Unión Soviética y en Polonia, en tiempos del socialismo, el ejército tenía su propio negocio, tenía, y era, incluso estaba por encima muchas veces del Partido Comunista, ¿no? Y del Estado. Era como un Estado paralelo, el mundo empresarial de los militares en Polonia y en la Unión Soviética, esto hay que saberlo. Pero en Cuba yo me imagino que son los ortodoxos que del Partido Comunista, los viejos veteranos y guardadores del arca, del pacto, pues esos serían los que influyeron sobre Díaz-Canel y le impidieron hacer la reforma necesaria y por eso se ha roto el pacto social o está en crisis. No voy a decir que se ha roto completamente, pero está en crisis porque al no separarse los poderes, pues él no hereda completamente la legitimidad. Aunque hable de continuidad, él no es ni Raúl Castro ni Fidel Castro, no tenía ese prestigio ganado en la sierra y en el combate, en la creación de un nuevo orden, que sí estuvo Fidel y Raúl involucrados. Díaz-Canel es un heredero y los herederos pues no siempre heredan con total eficacia, ¿no? El poder carismático de los antiguos soberanos. El soberano, repito, aunque se diga en palabras, de ninguna manera es el pueblo en ningún sistema político. El soberano es el ejecutor de la fuerza del Estado. O sea, el gobierno es el soberano, que se supone que sea transitorio y se supone que Díaz-Canel hubiese ayudado a la separación de las leyes del Ejecutivo y del Legislativo, o sea, que hubiera creado la famosa, ¿no?, división de poderes. No tenía que ser una separación caótica, sino progresiva en el tiempo. Y ahora la crisis está obligando al gobierno de Cuba a quemar etapas y eso sí es peligroso. Es peligroso quemar etapas porque está en tela de juicio, ¿no?, la legitimidad del uso de la fuerza. Yo me imagino que a partir de ahora se va a intensificar la propaganda para erosionar esa legitimidad del uso de la fuerza que es necesaria en esta etapa de desorden social provocado por una profunda crisis de salud y económica. Cada vez están falleciendo más cubanos por falta de antibióticos en los hospitales, incluso se hace lo que se puede, pero hay antibióticos de última generación. Hay tanques de oxígeno que son más de $100. Un paciente del coronavirus, para que no muera, debe de gastar $30,000. Estoy quitando los salarios de los médicos cubanos. No importa su buena voluntad, no hay dinero para comprar en el mercado internacional los antibióticos de última generación que se necesitan para curar las neumonías oportunistas que llegan a los pacientes que desafortunadamente tienen el COVID en su garganta y que no está activado todavía, que son asintomáticos, pero que cuando se le da la vacuna sin haberse hecho la prueba, pues se suma al virus y esa persona corre peligro de fallecer por una neumonía y entonces necesita antibióticos muy buenos y en Cuba están faltando esos antibióticos y son caros. Cada paciente para ser salvado necesita unos $35,000. Pudiéramos rebajarlo lo más a $25,000, pero el Estado cubano tendrá $25,000 para cada paciente y que sabemos que la pandemia tiene una expansión muy grande, ¿no? Estamos, de forma exponencial está creciendo el coronavirus en Cuba. Hay varias crisis, ¿no? La económica, la política y la subversión desde Estados Unidos y desde la derecha que quiere un nuevo régimen, que no acepta el régimen cubano, pues va a existir una presión para quitarle legitimidad al gobierno. Así que toda la propaganda se va a concentrar en el policía golpeando y en quitarle legitimidad a ese golpe. Gremios posmodernos. Ya ustedes saben a dónde lleva este desarrollo de gremios que están en contra de los estados-nación y en contra de los individuos. Ellos a menudo hablan en su discurso liberal, en su retórica postmoderna, hablan de mucho del individuo, de la razón individual, personal, pero no, son gremios de pensamiento único y para nada están dispuestos a compartir ideas con la sociedad en general. Son gremios de pensamiento único, repito, es la anarquía del egoísmo y son fueros, ellos quieren tener fueros propios, pero para citar a los estados, no solamente en Estados Unidos. Recuerden que estos gremios ideológicos de pensamiento único
ellos viven de recursos materiales, ellos no viven de su retórica, ellos viven específicamente de de ayuda, de dinero. O sea, los gremios están sostenidos, salvo algunos políticos que se aprovechan de estas actividades, como la que se desarrolló ayer en Miami y que les puse al inicio, retransmitida o editada y difundida como propaganda aquí en Miami a través de Radio y TV Martí, que es una entidad federal. Pero allí se montaron los congresistas, usted sabe, ahí estaba María Elvira, ahí estaba Díaz Valar, montándose en campañas pues que les sale gratis, el partido no tiene que pagarlas, los fondos de ellos no son usados, nadie saca aquí dinero de su bolsillo, se montan sobre proyectos federales para supuestamente librar a Cuba de las cadenas, así se llamó. Hubo varios performances, eso fue anoche, ayer, por la tarde hasta la noche. Hubo una concentración tremenda de gente que vive enajenada del individualismo verdadero y vamos a decir, del Estado-nación, del concepto, ¿no?, de Estado como organización política organizada, ¿no? Organización política organizada para, de forma general, funcione la convivencia. No. Estas personas, yo quiero señalar que un disidente en medio de estos gremios postmodernos y de pensamiento único, un disidente no es bienvenido. Si allí, en medio de esas multitudes desaforadas por la libertad, de su país de origen, de la tierra que los parió, a la mayoría de ellos, pues si allí se aparece de pronto un disidente, alguien con idea propia, pues será maltratado por esa multitud de pensamiento único. ¿Cuándo surgen estos gremios? Yo pienso en Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una de estas nuevas entidades gremiales que en la posmodernidad son apoyadas por banqueros internacionales, por multinacionales, por estados imperialistas, que para ejercer una hegemonía imperialista sobre los pequeños estados. Sí, estoy hablando como un nacionalista, aunque los nacionalismos han llegado a padecer de esta enfermedad ideológica. Por eso que no me gusta el giro que tomó Díaz-Canel cuando, sin darse cuenta, reproduce esta idea gremial de la cesta ideológica de pensamiento único, y le dice a sus seguidores: salgan a la calle a enfrentar al otro gremio. Yo entiendo que el Estado cubano ve como una amenaza para su soberanía, para la soberanía del país, de Cuba, ve como una amenaza a todos estos gremios que se fundan y son parásitos, ¿no?, del Estado cubano, porque recordemos que estos gremios que ahora están surgiendo en Cuba, que tienen una naturaleza anarquista y emancipadora, que no quiere las cadenas del Estado, tampoco quiere permitir la opinión de un individuo. O sea, incluso en las marchas multitudinarias en Cuba, grandes, de queja contra el gobierno, aún en esas marchas, un disidente puede ser tan apedreado, puede ser tan golpeado como es golpeado un policía. El policía representa al Estado, el disidente representa al individuo, individuo. Recuerden, estos gremios quieren vivir en el medio, quieren ser parásitos, quieren estar en una situación, y no confundamos esto con el centrismo. El centrismo ideológico tiene otro discurso, tiene otra visión de la política. Pero estos gremios incluso desprecian a los centristas porque los consideran en su discurso como aliados del bando contrario. Ellos no es que sean centristas, no es que sean moderados, no es que sean moderados, pero ellos están en contra del Estado y al mismo tiempo lo parasitan. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, los gremios de disidentes en Cuba no pagan impuestos. No pagan impuestos, son seres privilegiados que logran posicionar con fuerza, por presión, el Estado cede y muestra debilidad, y ustedes saben que los disidentes en Cuba no pagan impuestos, son ciudadanos privilegiados, no se les toca por miedo a la opinión internacional y se les permite recibir dinero desde otros estados sin pagar impuestos. Ellos no contribuyen, están por encima de la ley, están por encima de la ley, gozan de impunidad completa, de vez en cuando los arrestan, lo vuelven a soltar, pero les permiten una vida cómoda. Todo el mundo en los barrios de Cuba conoce de la vida holgada, de la vida cómoda que viven estos disidentes que ni siquiera protagonizaron la protesta, pero que se han sumado, por cierto, con su discurso de siempre a la protesta, y ahora algunos como Ferrer dicen que están arrestados, que están en huelga de hambre, porque tienen miedo a perder protagonismo en el nuevo escenario, ¿no?, de confrontación de cubanos contra cubanos, que para mí es desafortunado, pero que está pasando en medio de una pandemia, que ustedes saben que hoy Cuba, por cierto, mostró unos números tremendos de muertos,
y de infectados. Hay muchos niños en Cuba no infectados. Pero vamos al caso de los gremios. Estos gremios desde Miami, María Elvira dijo que Cuba será pronto libre, pero recuerden, estos gremios, hay dos gremios, el que está dentro de Cuba, el gremio de pensamiento único de la oposición, que cuando hay un disidente dentro de ellos, los maltrata. Para nadie es un secreto que Ferrer y su grupo de pensamiento único, cuando uno de ellos tiene un pensamiento distinguido, diferente, pues lo toman, lo arrestan, lo secuestran, lo golpean y el Estado no puede hacer nada para salvar a ese individuo. ¿Por qué? Porque estos gremios son parásitos del Estado. ¿En qué sentido? No solamente que no pagan impuestos, estos gremios políticos en Cuba que viven de dinero extranjero o de multinacionales, se plantean jurídicamente como casi ONG, organizaciones no lucrativas, porque supuestamente están dedicándose a la política y necesitan ser subsidiados por otros estados o por organizaciones internacionales. Pero es importante saber que no solamente no pagan impuestos, sino que no cuentan con fuerzas armadas propias, ellos no tienen armas, ellos viven al amparo, desean tener un fuero, como los antiguos fueros medievales. Es lógico, los gremios medievales, que de eso pudiéramos hablar en otro momento, sobre todo en el aspecto económico, pueden haber sido algo aceptado por el Estado débil en la Edad Media, que ustedes saben que el mundo occidental durante varios siglos vivió prácticamente sin Estado, o era muy débil el Estado, y entonces la Iglesia se planteaba como mediadora en todos los conflictos feudales y como un Estado pero débil que le daba mucha autonomía a los gremios. Pero eso es otra narrativa que se pudiera entender como más económica, no tan política, a pesar de que tenían sus fueros, ¿no? En la Edad Media existían fueros, independencia, incluso en los tribunales. Yo quiero decir que estos gremios son parásitos porque no pagan impuestos, porque viven parasitando al Estado en el sentido que no tienen un ejército propio, se sirven del ejército que esté en el Estado, o sea, se sirven de la policía, que es la que mantiene el orden para que sus casas no sean asaltadas por los criminales, por ejemplo, porque se sabe que tienen más dinero que sus vecinos. Estos gremios de pensamiento único que están en contra del individualismo y en contra también del Estado general, pues también no cuentan con un sistema de salud propio. Cuando Ferrer se enferma o un disidente hace una huelga, pues va y usa los servicios médicos de todos, del Estado, que eso lo pagan todos los ciudadanos. Y el parásito vive allí al amparo de su gremio de pensamiento único. En Miami se está formando un gremio que quiere intervenir en Cuba, pero que no lo logra porque no es el protagonista de lo que está pasando en Cuba y pretende dirigir, ¿no? Casi la protesta en Cuba y tratar de que se reproduzca, que haya más protestas, porque no es suficiente una, a pesar de que fue algo inédito, ¿no? Quiero compartir rápidos con ustedes porque creo que es importante que entre todos, ¿no? Siempre el pensamiento entre todos y que por favor no nos convirtamos nosotros en otro gremio más, en otra cesta ideológica que es incapaz de sentir fraternidad, no voy a decir solidaridad, porque eso dentro de los gremios sí hay solidaridad entre sus grupos, por eso no me gusta que Díaz-Canel fomente eso. A veces las inteligencias o los cuerpos de espionaje en el mundo también existe ese espíritu de cesta, de mafia, de fraternal entre los hermanos de la cesta, pero incapaz de fomentar las relaciones más abiertas y civilizadas, institucionales, que un Estado genera a partir de una fraternidad y de un sentido comunitario. El gremio, quiero decir que fomenta también, el gremio postmoderno tiene una ideología que fomenta la autonomía de pensamiento, pero nunca el individualismo. Para un gremio de feministas, por ejemplo, es más importante la mujer, la feminista es más importante que la idea feminista, es más importante sujetar a ese individuo, privarlo de personalidad, decirle, mira, tú tienes una identidad, pero no nunca una personalidad con características psicológicas particulares, únicas. No. El individuo tiene que renunciar. Cuando usted se suma a un gremio político, por ejemplo, en Miami, usted tiene que renunciar a sus puntos de vista. Usted tiene que callarse la boca si está en contra del bloqueo económico, por ejemplo, que sufre el pueblo de Cuba, la sociedad civil cubana, maltratada para que se rebele por la política exterior de Estados Unidos, ya ustedes saben de qué, de provocar el hambre y la desesperación, la caída real de los salarios y todo lo que se ha planteado, que siempre ha sido verdad. Siempre ha sido una verdad reconocida incluso en privado por muchos de los anticastristas más furibundos del pasado, que ya están envejeciendo y están siendo sustituidos por esta nueva derecha radical que quiere ser un gremio de pensamiento único, un gremio postmoderno que fomenta la identidad, pero jamás la personalidad. Recordemos, si Antúnez se suma, por ejemplo, Antúnez es este señor que ustedes vieron,
Si él se suma al gremio de la contrarrevolución como industria, como negocio, pues él sabe que tiene que renunciar a sus posiciones particulares, él tiene que renunciar a su personalidad, que le da la dignidad individual, él tiene que renunciar al individualismo y decir que tiene una identidad. Su identidad es el anticastrismo. Yo soy anticomunista, esa es su identidad, pero él no puede tener una personalidad propia, él no puede decir, pero yo pienso que la revolución hizo cosas buenas, pienso que está bien la educación general, la lucha contra contra el analfabetismo o cómo se llevaron a todos los campos de Cuba los médicos o el tendido eléctrico. Él no puede decir nada de eso aunque lo crea, aunque lo sepa. No puede decirlo porque él no puede tener opiniones personales. En una palabra, hoy en día no tenemos disidentes en Cuba, solo tenemos gremios. Todos ellos se callan la opinión personal porque si no, no reciben dinero ni apoyo del pensamiento único de la cesta. La cesta tiene pensamiento único, está en contra del Estado y está en contra del individualismo. Así que, por favor, hagan una alianza, señores que creen en los derechos individuales, en la libertad individual, esa tan sagrada para el liberalismo. Hagan una alianza con el Estado-Nación, porque solo el Estado-Nación en alianza con los individuos puede luchar contra esos parásitos que están en el medio formando gremios de pensamiento único y universal, no, sino postmoderno, postmoderno.